Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos y las historias más jugosas del mundo de las celebridades turcas. Hoy, como ya saben por el título, nos adentramos en un escándalo que sacudió los cimientos de la farándula turca y que involucra a dos nombres que, solo con mencionarlos, ya generan emoción: Demet Özdemir y Can Yaman. Pero la cosa no termina ahí, porque este escándalo, como un efecto dominó, tuvo consecuencias inesperadas y, en este caso, arruinó una sorpresa romántica. ¿Están listos para el chisme? Yo sé que sí. Ya hemos repasado la introducción y el preámbulo, pero ahora vamos a profundizar en los detalles. Para entender completamente el contexto y la magnitud de este escándalo, es fundamental que viajemos en el tiempo y nos sumerjamos en el ambiente de la época. Imaginemos la escena: el año es 2018 y la televisión turca está viviendo un momento de oro. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, conquistando corazones en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, Europa y Asia. Y en medio de este torbellino de popularidad, surge una serie que lo cambiaría todo: Erkencikus. En Erkencikus, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, era palpable, explosiva, innegable. Sus personajes, Sanem y Can, enamoraban a la audiencia con su romance lleno de altibajos, risas y lágrimas. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno de masas a nivel internacional. Los fans enloquecían con cada episodio, cada escena, cada mirada entre los protagonistas. Y como era de esperarse, el éxito en la pantalla alimentó los rumores de un romance en la vida real. ¿Acaso Demet y Can estaban enamorados fuera del set? ¿Era esa química tan intensa algo más que actuación? La prensa turca, siempre al acecho, y los fans, ávidos de información, comenzaron a especular, a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Es en este punto donde la historia se vuelve aún más interesante y, por supuesto, un poco más complicada. Demet Özdemir, en ese momento, mantenía una relación con otro actor turco, Sekin Özdemir. La relación, aunque no era pública en la misma medida que los rumores sobre su supuesta relación con Can, existía. Demet y Sekin intentaban mantener su romance alejado de los focos, preservando su intimidad y protegiendo su relación de la vorágine mediática. Pero la fama tiene sus consecuencias, y la presión mediática era implacable. Las preguntas sobre Can Yaman, las comparaciones, las constantes especulaciones sobre un posible romance, seguramente pusieron a prueba la relación de Demet y Sekin. La sombra de Erkencikus y la atención que generaba la pareja protagónica, sin duda, no facilitaron las cosas. Y es aquí donde entra en juego la famosa sorpresa romántica. Se rumoreaba con entusiasmo y secretismo que Demet estaba planeando algo especial para Sekin. Un gesto de amor, una muestra de afecto, un momento íntimo para afianzar su relación y demostrarle cuánto lo quería. La idea era crear un ambiente romántico, lejos de los flashes y las especulaciones, donde pudieran conectar de manera genuina. Pero, como la vida nos enseña, las cosas no siempre salen como uno las planea. Y en este caso, la participación de Can Yaman en la historia iba a jugar un papel crucial. El detonante de todo el escándalo fue, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, una filtración. Fotos y vídeos tomados durante el rodaje de Erkencikus comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes en sí mismas no eran escandalosas. Se trataba de fotos de Demet y Can compartiendo momentos en el set, riendo, conversando, en lo que parecía ser un ambiente de trabajo relajado y amigable. Sin embargo, el contexto era lo que hacía que las imágenes fueran problemáticas. Los rumores sobre un romance entre los protagonistas ya estaban en su punto álgido, y estas fotos solo avivaron las llamas. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a especular sobre una posible infidelidad por parte de Demet. Las comparaciones con Sekin, las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Demet y Can, y la constante exposición en los medios, comenzaron a afectar la imagen de Demet. Imaginen la situación: Demet planeando una sorpresa romántica para su novio, preparando cada detalle con cariño y dedicación, y de repente el foco de atención se desvía completamente hacia ella y Can. Las preguntas sobre su relación, las comparaciones con Can, la constante presencia de ambos en los medios, las especulaciones, la sorpresa romántica, la idea original, se esfumó. La atención se centró en el supuesto triángulo amoroso, y la intimidad que Demet buscaba con Sekin se vio completamente interrumpida. Este es el punto crucial de la historia: la filtración de información,
los rumores persistentes y la atención mediática desmedida impactaron directamente en la relación de Demet y Seckin. La sorpresa romántica que ella había planeado, ese gesto de amor y dedicación que buscaba fortalecer su vínculo, fue ensombrecido por el ruido mediático, por las especulaciones y por la constante sombra de Can Yaman. La intimidad que Demet anhelaba se vio interrumpida por el escrutinio público. La pregunta del millón es: ¿quién filtró las fotos? ¿Fue una casualidad, un error, o una estrategia para generar más atención mediática? Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio. Nunca se confirmó públicamente la fuente de la filtración, y las teorías y conjeturas siguen circulando hasta el día de hoy. Lo que sí podemos afirmar es que el impacto de esta situación fue innegable. La presión mediática, las constantes especulaciones, la comparación constante con Can Yaman, y la atención que generaba el supuesto triángulo amoroso, sin duda, agregaron una carga extra a una relación que ya estaba siendo puesta a prueba por la fama y las demandas del trabajo en la industria del entretenimiento. La realidad es que no podemos saber con certeza qué sucedía puertas adentro. No tenemos acceso a la intimidad de Demet y Seckin, y no sabemos si su relación ya tenía problemas preexistentes, si la filtración fue intencional, o si el escándalo fue el detonante final de su ruptura. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información disponible y en la lógica de la situación, es que la situación, sin duda, agregó una presión extra, y que esa presión probablemente influyó en el devenir de la relación. ¿Y qué pasó después de este torbellino mediático? Después de este episodio, Demet y Seckin, lamentablemente, terminaron separándose. Aunque nunca hubo una confirmación oficial que atribuyera directamente la ruptura al escándalo con Can Yaman, es innegable que el contexto mediático, la presión y las constantes especulaciones sobre un posible romance entre Demet y Can influyeron, y mucho, en la situación. El ruido mediático, la atención constante, las especulaciones sobre una posible infidelidad, sin duda, crearon un ambiente tenso y difícil para la pareja. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Demet con el tiempo encontró el amor en los brazos del cantante turco Ozan Kok. Se casaron en una ceremonia llena de alegría y felicidad, y parecía que la actriz había encontrado la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Sin embargo, lamentablemente el matrimonio no duró mucho, y la pareja se divorció al cabo de un tiempo. Por su parte, Can Yaman, después del éxito de Erkencikus, ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y ha enfocado sus energías en su carrera internacional. Ha trabajado en proyectos en Italia y España, y ha ampliado su base de fans a nivel mundial. Este episodio nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos muestra la crueldad de la prensa sensacionalista y el impacto devastador que los rumores y las especulaciones pueden tener en la vida personal de las celebridades. La constante atención mediática, la falta de privacidad y la distorsión de la realidad pueden generar un ambiente tóxico y perjudicial para las relaciones. Segundo, nos enseña cómo la atención mediática desmedida puede distorsionar las relaciones, crear situaciones complejas e innecesarias, y afectar la intimidad de las personas. La presión de la fama, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, y el constante escrutinio público, pueden poner a prueba cualquier relación. Y tercero, y creo que lo más importante, este escándalo nos recuerda que detrás de cada noticia, de cada rumor, y de cada escándalo, hay personas de carne y hueso con sentimientos que sufren las consecuencias de la fama, de las especulaciones y de la falta de privacidad. Son seres humanos que experimentan emociones, que tienen sueños, y que a menudo se ven afectados por las decisiones de los demás y por la maquinaria mediática. En resumen, la sorpresa romántica que Demet Özdemir planeó para Seckin Özdemir fue eclipsada por el revuelo mediático generado por los rumores sobre su supuesta relación con Can Yaman. Aunque no está claro si las filtraciones fueron intencionales, lo cierto es que tuvieron un impacto directo en su relación y posiblemente en la posterior ruptura. Un ejemplo claro de cómo la vida privada de los famosos puede ser tan vulnerable a la opinión pública, a las filtraciones y a la constante presión mediática. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman tuvo alguna responsabilidad, directa o indirecta, en la situación? ¿Consideran que la prensa turca fue demasiado intrusiva y faltó al respeto a la privacidad de Demet y Seckin? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a una vida privada, o deben aceptar las consecuencias de la fama? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de
a inmersión en el mundo del chisme turco, y que hayan encontrado esta historia tan fascinante como yo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, y espero que se hayan divertido y entretenido. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los dramas y secretos del mundo de las celebridades turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, y el chisme es el condimento.